Muy buena semana, muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente ya en horario de verano y por supuesto que tenemos que siempre estirar un poco más la Shehurim en función de la tefilá. Pero de todas maneras esperemos hacerlo de manera temprana, cosa de que no incomodemos a muchos de ustedes. Nuestro Rambam transcurre ahora todo lo que es el capítulo 16, en donde el único tema es el cobro eventual de la ketubá. Y aquí entonces estudiamos la semana pasada que en un tema sumamente interesante y que es una preparación activa para todo lo que es nuestra vida matrimonial, eventualmente todo lo que significan Nehasim, Nichsei Tzon Ubarzel y Nichsei Milog. Y enseguida entonces nos vamos a ver aquí en el capítulo 16, cuando empezamos a estudiar la semana que pasó, este capítulo que dice Anehasim, Shemachneset Aisha le Baalá, dice aquellos bienes que la mujer aporta a los recursos de su marido cuando se casa con él. Bein Karka, Bein Abadim, Ben Mitaltelin, ya sea que te da una carca, una propiedad de tierra, o Mitaltelin, son bienes muebles, o Abadim, quiere decir sirvientes, personas que trabajen en el servicio de la casa. Entonces, eso dice, Afalpi Sheem Nichtabim Mishtar Ketubah, a pesar, dice, que se inscriben en el documento de la Ketubá, dice el Rambam, no está bien la traducción todavía, en este lugar, a pesar de que se inscriben en la Ketubá, no se consideran parte de la Ketubá, sino Nedunia Shemam. Son llamados con el término de Nedunia. Estos bienes se llaman Nedunia. ¿Qué significa Nedunia? Vamos a explicar entonces que la mujer trae consigo, explicábamos la semana pasada, ciertos bienes en el momento que se casa con su marido. Y entonces esos bienes que ella trae van a ser compartidos por ambos y van a utilizarlos, esos bienes, llámese la propiedad, la tierra, bienes muebles o los esclavos. Entonces, a pesar de que ellos se inscriben en la Ketubá, no se llaman Ketubá, no se denominan con el término Ketubá. Eso es lo que debería haber dicho, que se inscriben en la Ketubá, quiere decir que están detallados en el documento de la Ketubá se escribe precisamente con todas aquellas cosas que la mujer ingresa. Hoy las Ketubot ya vienen armadas, vienen escritas, vienen preparadas, pero vienen con esa mención. O sea, es importante saber que también eso figura en la mención. Pero sobre esos bienes no recaen todo lo que tiene que ver con la Ketubá. ¿Se acuerdan ustedes que si la mujer habría de divorciarse o el hombre se habría de divorciar de ella por los motivos que estuvimos estudiando, por ejemplo, las últimas semanas con respecto al cumplimiento de lo que representan las relaciones maritales o conyugales, entonces tienen una definición obviamente diferente y se llaman nedunia. Nedunia quiere decir una suerte de dote. Entonces dice el Rambam, "Veim kibel הבעל אחריות הנדוניה עליו ונעשה ברשותו", entonces dice, hay dos subdivisiones en esta categoría. Esto es como un título que el Rambam no lo trae, pero para entender. Veamos. Cuando el marido acepta la responsabilidad por la nedunia y se la considera como su propiedad, birshutó, entonces en ese momento, esa nedunia, él se hace cargo, se hace responsable. Por lo tanto, im pajatá, pajatalo, veim o tíralo. Entonces dice, si su valor disminuye, él sufre la pérdida. Y si aumenta su valor, la ganancia es suya. Esa propiedad, estudiamos la semana pasada, se conocen como Nichtei Ton u Barzel. Nichtei Ton u Barzel.
son o barzel. Son es como si fuera ganado y barzel como si fuera hierro. ¿Qué significa eventualmente el concepto de Nixei, son y barzel? Nixei, son o barzel quiere decir son bienes que la mujer ingresó a su marido de su casa paterna. Estos bienes se transforman en él lo que representa la propiedad del marido, el refuge del marido, la propiedad, y por lo tanto el marido se hace responsable. Por lo tanto, si llega a haber alguna modificación en su valor, cuando se divorcian o cuando muere el marido, esos bienes retornan a la mujer con su valor original que tuvo en el momento de su casamiento. Estos, obviamente, estos bienes, Nixei, Son u Bardel, son inscritos, por supuesto, en la Ketubá. Bien, entonces tengamos en cuenta que es muy importante que aquí el marido se hizo cargo. Este es el momento en el cual se hizo cargo. Y él recibe eventualmente las ganancias o las partes. Pero dice Rambam, "Veimlo quivel achrayut hanedunia alab", pero si el marido no aceptó la responsabilidad por la nedunia, acuérdense que la nedunia es todo lo que la mujer trajo de su casa paterna. Puede ser tierras, pueden ser bienes muebles o pueden ser esclavos, como dijo el Rambam. Si el marido no acepta la responsabilidad de todo eso, el aharei y birshuta isha, y entonces la nedunia sigue siendo propiedad de la mujer. Im pajatá pajatalá, veimotira utírala. Si su valor disminuye, entonces ¿quién sufre la pérdida? Ella, porque ella es la responsable. Y si aumenta su valor, la ganancia es suya. Y esta propiedad se la llama, muy importante también la definición, Nixei mi log. Nixei mi log. ¿Qué significa Nixei mi log? Repito entonces, son los bienes que ingresó la mujer a su marido de su casa paterna. Estos bienes en sí quedan como propiedad de la mujer, pero el marido disfruta de sus beneficios, pero el marido no es responsable por eso. Por lo tanto, si esos bienes cambiaron su valor, esos bienes volverán a la mujer tal cual están, ya sea en el divorcio o la muerte del marido. Eso se llama Nichtei Milog, que no se inscriben en la Ketubá. Los Nichtei Tzon Ubarzel se los inscribe. Por ejemplo, un departamento, una propiedad en la tierra. ¿Sí? Muy bien. El departamento está a nombre de la mujer. Se cobra alquiler, entonces que los alquileres los disfruta también el marido. Ese departamento valía $100.000. Con el correr de las épocas, ese departamento se depreció en $30.000, vale $70.000. Ahora, sin pajatá, pajatala. En este caso, la mujer pierde esa realidad y si el departamento pasó a valer $200.000, es la mujer la que gana, pues también se beneficia. Pero estos bienes, a diferencia de los otros, que era la nedunia, no se inscriben en la tituba. Bien, eso es lo importante. Entonces, eso es lo que quisiera que tuviéramos en cuenta. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces. También leímos el segundo. Vejen kol nehasim sheyesh laisha shelo ikhnisa otam leba'ala velo katba otam baketubá. La segunda alajá nos dice todos los bienes que posee la mujer y que no ingresó en la casa de su marido ni fueron escritas en la Ketubá, como los Nixei son Ubandel, eran Isharu la leatzma, sino que los dejó o permanecieron como suyos, como propios de la mujer, o Naflula Beyerusha Ahar Shenitatzah, o son bienes que le llegaron en herencia a la mujer después de que se comprometió, o Nitnula Mataná, o que le fueron dados esos bienes como un regalo. Akol Nikraim Nixei Melog. Todos estos se llaman Nixei Milog, o sea, son todos bienes que quedan bajo la propiedad de la mujer, aunque ella lo ingresa en la casa de su marido. Porque está todo en su poder.
Shekulam Birshutam Hen, todos esos bienes. Be'ei Mikra Ketubá Ela Ikar. Por lo tanto, ¿a qué llamamos la Ketubá? Que se le va a dar a la mujer en el momento del casamiento. Llamamos a la Ketubá, se refiere al requisito fundamental de lo que era el contrato matrimonial. En este caso, que representa 100 zuzim, 100 monedas de plata para una mujer que ya no era betulá, que no se casó en primeras nupcias, o 200 zuzim para una mujer que se casa en primeras nupcias, que es virgen, y la cantidad adicional que el marido prometió. Y en esto quiere decir la tosefet, que como estudiamos, el marido suele hacer. Hoy en día, cuando firmamos una ketubá, le explicamos al marido que él se compromete, si su mujer se casa en primeras nupcias, a establecer los 200 zuz, las 200 monedas de plata establecidas por nuestros tajamim de bendita memoria, y a su vez le agrega un tosefet. Por el amor que tiene y por el sentido de la responsabilidad, el marido suele agregar una tosefet, y aquí la tosefet se la agrega en el valor del país donde se vive, ¿no? Cuando vivíamos en Argentina se ponían en pesos argentinos. Si se quería mantener el valor y no depreciarlo, se ponían dólares americanos. Aquí en Israel se anotan shekalim, generalmente shekalim. ¿Cuánto se anota? Bueno, depende de cada pareja. Se puede agregar hasta 1 millón de shekels. Más de eso no se puede agregar. Entonces no se puede poner ni siquiera 1 millón de shekels, se puede poner 999.999 shekels. No ninguno pone esta cifra en general. Y hay cifras que son diferentes para Sefaradim, Ashkenazim, o múltiplos de 18, o múltiplos de 26, de acuerdo a Ashkenazim, Sefaradim. Todo es sumamente simbólico también, pero, por ejemplo, los judíos alepinos, Sefaradim de Alepo, de Halab, solían poner en la Ketubá 555.555 pesos, o 55.555 dólares, o 5.555 dólares, todo con el número 5, que es el número Hamesh, que es el número Hamse, que es el tema de la protección, etcétera. Pero bueno, hoy en día hay algunos casos que piden poner eso, no la mayoría. Muy bien. Entonces, si aquí todavía todo esto está medianamente claro, vamos a tratar de seguir, así podemos comprender un poquitito más todo este escenario. Están viendo ustedes la pantalla, ¿verdad? O sea, yo espero que la puedan ver. Me imagino que la ven. Si me dan una señal, yo me quedo tranquilo. Espero que la estén viendo. Estamos en el alajá número 3 en este momento. Y el alajá número 3 nos dice lo siguiente. Kvar odanu shehachamim tiknu ketubah la isha. Ya hemos explicado, dice el Rambam, que nuestros jajamim, esto se refiere al capítulo 10 anterior, estamos en el capítulo 16. Ya hemos explicado que nuestros sabios, eventualmente, sí, bien, se ve bien, muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Ya hemos explicado que nuestros sabios establecieron el requisito fundamental del contrato matrimonial, quiere decir, tiknu ketubah la isha. El requisito fundamental del contrato matrimonial se llama ketubah. Vedin atosefet kedin mikah. Y que las leyes que rigen la santidad tradicional prometida por el marido son las mismas que rigen el requisito fundamental. ¿Qué quiere decir todo esto? Que bueno, así como requisito fundamental son 200 monedas de plata para una mujer en primeras nupcias y 100 para una mujer en segundas nupcias, o bien para una mujer que ha hecho su conversión, también son 100 monedas de plata. En este caso también está todo eso que establecieron los jajamín, está bien el agregado. Pero dice, Veloti Knova Likvota Kolzman Shetirse. Ahora bien, un tema muy importante. Nuestros sabios no le concedieron a una mujer la opción de cobrar el dinero que se le debía en virtud de su ketubá cuando lo deseara, teniendo en cuenta todo esto. O sea, no es una cuestión aquí
de que lo puede cobrar cuando quiere. Entonces dicen, Ela harei y que Job shekavu los man. Es como una deuda que asume el marido que no se paga hasta una fecha determinada. Eso es muy importante. Ve'ena que tu nikbet era leajar mi tatabal o ingeresh. Entonces, ¿cuándo se cobra la que tú vas? El momento en que vence el pago no es hasta que después de que el marido de la mujer muere o se divorcia de ella. Si el marido, Dios no permita, muere, entonces la mujer tiene el derecho y el Betadín hará todo lo posible para que la mujer cobre la que tú vas, por supuesto. O bien, si se divorcia, como estudiamos en varias oportunidades, por supuesto que va a cobrar. Y nos dice la tercera alajá, "Vejenit kinu she'imayala ba'al sadot tovot berraot u'benoniot". De manera similar, nuestros jajamim nos ordenaron que si un marido tenía campos de diferente calidad, tenía los campos que eran muy buenos, otros que eran realmente malos y otros que eran beinonim, intermedios, uba'a isha likavot ketubatam mimenu, la mujer viene a cobrar el dinero que se le debe en virtud de su ketubá, שלא תגבה אלא מן הרעה שבנכסיו והיא הנקראת זיבורית. Dice entonces, ella tiene derecho a cobrar solo los campos inferiores, que se los conoce, los campos inferiores quiere decir los campos de menor valor. Si se entiende la idea, tiene que cobrar los campos de menor valor. ¿Vamos? Me ha saltado el aquí. Los campos de menor valor. Bien, entonces vamos a ver lo que dice campos de menor valor. Estábamos aquí. Bien, hay un llamado. Aquí dice, aunque el acreedor, en este caso la mujer, tiene derecho a cobrar lo que le corresponde por las propiedades de valor intermedio, la mujer sufre esta desventaja. La razón es que una mujer desea casarse y por lo tanto está dispuesta a aceptar esta estipulación. Quiere decir que en última instancia va a volver a casarse, entonces puede aceptar lo menor. Entonces esto se llama ziburit. ¿Qué significa ziburit? Dice, el Aruja Shulchan interpreta que este término deriva de la palabra árabe de ustedes que significa un campo rocoso. Rabbi Moshe Isserles, en el Hoshen Mishpat, en el tercero de los libros que conforman el Shulchan Aruch, el cuarto, el Ora Haim, Yoreh De'ah, Hoshen Mishpat es el tercero. Afirma, perdón, que se refiere a una abeja que pica y por lo tanto se considera una de las formas inferiores de vida. Bueno, Ziburit eventualmente representa algo que es de menor cuantía, de menor calidad, y por eso dice, hay que tener en cuenta que todo esto, ¿no es cierto?, tiene que tomar de la más inferior de todo eso, y esto se llama Ziburit. Esa es la cuarta. Ahora vamos a la cuarta. Behenit kinu shekishetabolik botahar moto. De manera similar, nuestros sabios ordenaron que cuando una mujer viene a cobrar el dinero que se debe en virtud de su ketubá después de que el marido ha fallecido, entonces nos dice Lotik ve h tishavá binekitat jefetz shelo iniach etzla klum. Veamos aquí una cosa muy importante desde el punto de vista legal. Dice, no puede cobrar esta suma hasta que haga un juramento mientras sostiene un objeto sagrado, de quitat jefetz, quiere decir, de quitat jefetz es tomar algo en su mano o apoyar algo en su mano. Entonces dicen que los que nos explican, Ajizat Sefer Torah, quiere decir frente al Sefer Torah, como aquellos que juramentaban y tomaban. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Tiene que hacer un juramento. Benequitat jefes, Sheloinia Hetzlak Plum, Peshelom Mahara. ¿Qué tiene que juramentar? Que su marido no dejó ninguna propiedad en su posesión y que ella no le había vendido su ketubá ni había renunciado a pagar. Quiere decir, Shalom Mahara, lo que la mujer a veces le vende la ketubá al marido, entonces ella cobra el valor de la ketubá, velo Mahala Ota. Mahalá quiere decir que no renunció a ella ni había renunciado a pagarla.
Beshamin la kol shealea. Entonces, ¿qué se hace aquí? Su vestuario, incluso las prendas que lleva puestas, deben ser evaluadas. Shamin quiere decir la función del verbo, del shamay, es una evaluación económica de las prendas que ella tiene. Upohatino tomik tubata. Y se la suma, entonces se deduce del valor de la que tuva. En este caso, entonces, ¿qué pasó? Ella tiene que juramentar que su marido no dejó en sus manos ningunos bienes a fin de que con eso se pueda saldar su ketubá. Por eso ya viene a cobrar su ketubá. Y que tampoco le vendió su ketubá, porque la mujer, como les expliqué, podía haberla vendido la ketubá, ya sea a su marido o bien a otro, que son los herederos tal vez del marido. O mahalauta, quiere decir renunció a su marido sobre su derecho a la ketubá. Y entonces dice, Beshamin la kolche ale. Y entonces se habrá de evaluar, se hace una evaluación del valor de las ropas que ella está vestida en ese momento, que pertenecían, acuérdense que quien tenía que preocuparse por la venta, por la vestimenta de la mujer, tenía que preocuparse, por supuesto, también el marido. Y por lo tanto, entonces ahora se evalúa cuánto dinero tienen en las prendas. Sheharei le kahan la besajabahem. Dice, porque en última instancia, dice, leímos esta parte, ella los adquirió y es quien desea divorciarse de ella. No, nos equivocamos. Las prendas que lleva puestas deben ser evaluadas en una suma deducida del dinero que se debe en la ketubá. Bien. Upohatim era aval. Im gereshal no, pero sin embargo, si él se divorciase de ella voluntariamente, Gobá Beloshua. Si se divorció de la mujer, entonces ella puede cobrar el dinero que se le debe sin prestar juramento alguno. Bien. Be'en Shamin que su chalea. Ni tampoco se tiene que evaluar su guardarropa. También es muy interesante. ¿Sí? Sharei le kahan la pesajat bahem. Porque la razón es que él se los compró toda la ropa y ella los adquirió a partir de que los usó. Y es él quien quiere divorciarse de ella, pero no ella de él. Y por lo tanto, en este caso, cambia la situación. Una cosa es con la muerte del marido y la otra es cuando se divorcia. Bien, vamos entonces al alajá número 5. De manera similar, dice, establecieron los sabios que una viuda debería cobrar el dinero que se le debe en virtud de su ketubá únicamente de la propiedad territorial, quiere decir de lo que se llama carga. Entonces, eh, los bienes que son muebles, los metaltelim, pertenecen a los huérfanos y por lo tanto no están sometidos al marido, al que tiene la deuda. Entonces, ¿qué pasa aquí? La mujer tiene que cobrar el dinero de lo que era la propiedad territorial. En este caso, ¿qué significa? Es decir, y no de bienes muebles. Esta decisión también se aplica a otros acreedores, como se indica en el Potnis y Mamón, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, están los huérfanos también. Entonces, no se puede tomar algo que vaya también a perjudicar a los huérfanos. Por eso se toma de donde la que tú vas se cobra de los bienes inmuebles. En este caso, de la propiedad. Dice Rambam, Beinago va, Bisheba, Shebehu, Nefastim, Leahar, Mitatabal, no va a poder cobrar lo que le corresponde por el incremento en el valor de esa propiedad después de la muerte del marido. Eso también es muy importante. Aparece el concepto de Sheba. Por ejemplo, a una mujer se le debían 200 duz en virtud de su ketubá, 200 monedas de plata. La, la propiedad de su marido, perdón, valía 150 duz en el momento de su muerte. Aunque su valor aumentó posteriormente a 200, la mujer solo tiene derecho a 150, porque ese era su valor en el momento de la muerte de su marido. O sea, la justicia tiene que ser bastante equilibrada.
el nivel. Nadie va a quedar en la calle por todo esto. Pero dice el Rambam, "Ve'eina banot nidonot leachar mitat abiem, shebach shalhu nechasim leachar mitato". Hay una situación diferente entre los hijos varones y las hijas mujeres. De manera similar, después de la muerte de su padre, las hijas de la mujer no reciben en su subsistencia, no pueden recibir su subsistencia. Esto es una de las condiciones de la que tuvo de una mujer, del incremento del valor de esa propiedad después de su muerte. O sea que eventualmente ellas reciben los mesonot, las hijas de la mujer, de los bienes del padre, pero obviamente tienen que recibir solamente de los bienes del padre, no del incremento en el valor de la propiedad después de su muerte. Bien. ואינה טורפת בכתובתה משבח שהשביח אלוקיה. Bien. אף על פי שבעל חוב גובה את השבח, ודברים אלו מכולי כתובה. Entonces explica el Rambam, de manera similar, una mujer no puede cobrar el dinero que se le debe en virtud de su ketubá, del incremento en el valor de la propiedad, el terreno, logrado gracias a los esfuerzos del comprador. Quiere decir, Mishebach sheishbiach alokeach, quiere decir aquel que compró eventualmente, entonces mejoró ese lugar. Mishebach sheishbiach alokeach, a los esfuerzos del comprador, aunque otros acreedores tienen derecho a cobrar lo que se les debe de ese incremento. O sea que aquí se da eventualmente que una realidad muy interesante, que lo tienen ustedes aquí detallado. Los bienes inmuebles que eran propiedad de un hombre en el momento de su matrimonio o de la aceptación de una obligación financiera se consideran grabados sobre su esposa o sobre su acreedor. Miren ustedes todos los aspectos legales, ¿no?, que se viene a desarrollarse aquí. Incluso si se vende a otra persona la deuda, se puede cobrar de ella. Si la persona o su patrimonio no tienen otra propiedad, como se indica en el ataque que estudiamos anteriormente, como se menciona en el Hot Malvé, el que presta y el que toma el préstamo, un acreedor, perdón, tiene derecho a cobrar no solo la propiedad en sí, sino también cualquier incremento en su valor, ya sea un incremento que surge naturalmente o incluso uno que resulta del esfuerzo de su parte del comprador. Sin embargo, a la mujer no se le da este privilegio con respecto al dinero que se le debe en virtud de su ketubá. No puede tener, aprovechar lo que hizo el comprador. Estas sentencias se encuentran entre las indulgencias, quiere decir mikule ketubá, concedidas con respecto al pago que se le da a una mujer en virtud de su ketubá. O sea que en realidad la mujer no va a quedar desprotegida, básicamente, y entonces quiere decir que las limitaciones en poder cobrar el shebach, quiere decir el mejoramiento de todo, eh, son de las cosas en las cuales la ley de la ketubá es mucho más leve de las leyes de otros documentos a pagar, de otros documentos sin pago. O sea, la ketubá, obviamente, en este caso se suele, obviamente, hacer más, más indulgente con respecto al tema del... Y la alajá número 6 también sigue hablándonos de Mikule Ketubá. De manera similar, entre las indulgencias concedidas con respecto al pago del dinero que se le debe a la mujer en virtud de la Ketubá, Shetitola Isha Ketubata Mina Pahut Sheba Matbeot. Está que la mujer cobrará el dinero que se le debe de la moneda de menor valor. De la moneda de menor valor. O sea que hoy en día sería 10 agorot, o 5, no sé si hay de 5. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Dice el Rambam. Keitzad, ¿cómo está implícito en todo esto? Nasá Isha bemakom begersha bemakom ajer. Un hombre se casó con una mujer en un país y se divorcia de ella en otro país. אם היו מאות מקום הנישואים טובות מבעוד מקום הגירושים, si las monedas del país en que los cónyuges se casaron son más valiosas
que las del país en la cual se divorciaron, noten la mimeot makom gerushim. Podrá pagarle con las monedas del país en que se divorciaron. Beimayu maot mekom gerushim tovot mimeot anisuim. Si por el contrario las monedas del país en que los cónyuges se divorciaron son más valiosas que las del país donde se casaron, noten la mimeot mekom anisuim. Podrá pagarle con las monedas del país en que se casaron. Entonces todo esto aparentemente parece una dificultad, es decir, la ketubá de una mujer mencionaba 200 monedas de plata sin especificar el tipo de moneda, Mataim Zuz. Y había una diferencia entre el valor de las monedas de plata utilizadas en el país donde se ketubá y las utilizadas en el país donde se produce el divorcio. Si se tratara de un contrato de préstamo, diríamos que la intención son las monedas del país en el que se otorgó el préstamo. Sin embargo, como indulgencia para el marido, esto es todo para indulgencia para el marido, por supuesto, la ley es diferente con respecto a la ketubá y él está obligado a pagar solo el menor de esos dos valores. El Magid Mishneh y el Shulchan Aruch, Romarán y Yosef Karo, afirman que esta ley se aplica solo cuando el valor del dinero que recibe la mujer no es inferior a 100 zuz del periodo talmúdico para una no virgen y 200 zuz para una mujer virgen. Quiere decir que hay que tener en cuenta, muy importante, mantiene el Shulchan Aruch, que tenemos que tener, por sobre todas las cosas, muy en cuenta que no sea menor del valor de lo establecido, ¿no? Por 100 monedas de plata o 200 monedas de plata. Y entonces, pregunta Rambam, Bamé de Barima Murim, ¿cuándo se aplica lo anterior? Que Beshehaya Ketubata Maot Stam, cuando su Ketubá indica una suma de monedas, Maot, sin especificación, Maot Stam, no dice qué tipo de moneda. Avalim Peresh Ba Matbea Yadua. Sin embargo, si se menciona específicamente el tipo específico de moneda, vamos a suponer euros, dólares, Ben Beikar, Ben Batosefet, ya sea con el requisito fundamental de la que tuvo las 200 monedas de plata o en relación a la cantidad adicional, la Tosefet, añadida por el marido, Hareyi Kedina Malvet, Javero Matbea Yadua. Entonces aquí la ley pasa por cuando una persona presta a un colega una determinada moneda. Yo le presto $1000 y me tiene que devolver $1000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que entonces debe devolver el préstamo en la moneda que tomó, como se explicará ya esto en Ilhot al-Ba'a, las leyes que son de préstamos. Todo eso está sumamente Ilhot Malbeu lo ve, que también es parte de la halajá y por supuesto que es fantástico los alcances que esto nos da. La halajá número 7 nos dice Tiknua Geonim Bejola Yeshivot. Hablamos ahora de los Geonim. Rambam nos lleva a esta época muy, muy importante, la época que va del siglo 8 al siglo 11 en Babilonia, donde los Jajamim todos llevan el título de Gaón. Gaón quiere decir Rabhai Gaón, Yatronai Gaón, Saadia Gaón. El Gaón era el título, era la forma de mencionar al sabio. Y por supuesto que esta época del siglo 8 al siglo 11, ¿no? Que el Rambam, él nace en el 1135, o sea que nace en la mitad del siglo 12, eventualmente, obviamente recibe toda la impronta de lo más fresco de lo que representaban las tareas de Sheelot y Chubot, quiere decir toda la responsa que se crea en el mundo judío. Ustedes piensen que en esa época ya el asentamiento judío en Israel era ínfimo, era muy, muy pequeño. Todos los judíos, en su gran mayoría, vivían en las diásporas. Ya saben que el Rambam nació en España, por ejemplo. Entonces, de Babilonia se transformó en un centro especialísimo en poder responder a todas las cuestiones y a todas las inquietudes que pasaban en el mundo judío. Se crea una literatura que se llama Sheelot Chubot, quiere decir las preguntas y respuestas que enviaban a los sabios de Babilonia, a los Geonim, para que respondan. Nos dice Tiknua Geonim Bejola Yeshem, quiere decir, eh,
los geonim de todas las yeshivot, que están, obviamente, después, todas las yeshivot famosas de academias de estudio, ¿no es cierto?, que estaban en Babilonia, Tura, Neardea, Pumbedita, Metamejasia, eran lugares realmente impactantes, de gran sabiduría. Entonces, estos sabios, después ya de la firma del Talmud, que vienen después de la firma del Talmud. Firmar el Talmud significa sellarlo. Estamos hablando del Talmud Bavli, que se llega a su confección final en el siglo sexto, comienzo del siglo sexto, finales del siglo sexto, perdón, el año 599, creo, de la era común. Rabina y Rab Ashi son Sof Talmud, son el final del Talmud. Después de esa época vendrá una época de 100 años de los sabios llamados Taboraim. Taboraim, que viene del concepto de Sebará. Sebará quiere decir son los que vinieron a corregir el texto del Talmud, le vinieron a dar su forma final, su presentación inclusive final, y después de los Saboraim, que están en el siglo séptimo, vendrán los Geonim en el siglo ocho. Esto es para que tengan un mapa eventualmente más concreto delante de ustedes. Pero que es apasionante, no les quepa ninguna duda. Los Geonim de todas las yeshivot ordenaron Shetiye Isha Gová Ketubata Harmot Ba'ala Af Mina Mitaltelin. Acá cambia la halajá, que después de la muerte de un hombre, una mujer debería poder cobrar el dinero que se le debe en virtud de su ketubá de los bienes muebles. ¿Se acuerdan que dijimos antes que los bienes muebles eran para quién? Para los huérfanos, para los hijos, ¿no es cierto? Y aquí el Magid Mishneh, que es una explicación que hace sobre el Rambam, Maran Yosef Karo, explica que esta sentencia refleja una diferencia en el estatus socioeconómico del pueblo judío. La tierra era propiedad común en el periodo talmúdico, y por lo tanto una mujer no se sentiría segura a menos que la obligación de su ketubá estuviera respaldada por la tierra. Ahora, en cambio, la propiedad de la tierra era menos común en la era de los Geonim. Los judíos no son propietarios de tierra. Entonces, los bienes muebles, por lo tanto, aumentaron en importancia. Y una mujer se sentiría segura incluso cuando una obligación estuviera respaldada únicamente por bienes muebles. Por lo tanto, cambió la realidad del pueblo judío para que vean ustedes. Entonces dice, de los mitaltelin, ¿no es cierto? Que derech shetiknu leval hov likvot min hamital. Así como ordenaron para un acreedor, perdón, que pueda cobrar la deuda de él por bienes muebles. O sea, esto era originalmente así. Así lo vimos en Isquei Mamón. Este mandato se extendió a la mayoría del pueblo judío. Quiere decir, este mandato prácticamente fue aceptado por la mayoría. Dado que fue aceptado por la mayoría del pueblo judío, se debe respetar. Quiere decir, si la mayoría lo hace, obviamente, fundamentalmente. Bejen, nos dice Rambam, She'ar tenayei ketubá. Lo mismo dice de manera similar las demás condiciones de la ketubá de una mujer. Kulam kiktubá hen. Se rigen por las mismas eh, reglas que el requisito fundamental de la ketubá. Beyeshnamba metal telim que carta y son vinculadas para los bienes muebles como del patrimonio del difunto, así como para los bienes inmuebles. De esta manera, entonces, es el concepto que viene aquí. Hutz miketubat benin bichrin. Sin embargo, dice Ramban, hay una excepción, el derecho de los hijos a heredar la ketubá de su madre. Shelom atzinu minhag yerushata pashut mejor dado que dado que la costumbre de concederles esta herencia no fue universalmente aceptada por todas las yeshivot. Recuerden que arriba dijo este mandato fue aceptado por la mayoría del pueblo judío y aquí no fue universalmente aceptado por la mayoría de las yeshivot. Es decir, en ciertos lugares no se siguió esta práctica. Aunque el Rambam sostiene que a los hijos se les debe conceder ese privilegio, sus derechos no deben extenderse más allá de su alcance original. Entonces dice el Rambam, de fijar ani omer. Por lo tanto, yo digo, sostengo, aparece aquí,
Ma'amidin ota al din Talmud, que la ley del Talmud debe aplicarse en este caso. B. En Yorshim Ketubat Imam el Aminakarta. Y deben heredar el dinero adeudado a su madre en virtud de la Ketubá solo de la propiedad territorial, quiere decir de todos los productos que son inmuebles. La opinión de Rambam, por supuesto, va a ser aceptada por muchas autoridades. Por supuesto que hay disidentes, y a Shulchan Aruch, Baran Yosef Karo, que es el que define la halajá, menciona ambos puntos de vista sin que parezca favorecer a ninguno de ellos. O sea que Maran Shulchan Aruch lo deja abierto. Pero bueno, todo esto es muy interesante. Entonces, eh, aquí se da, en el caso de los hijos, el compromiso, la obligación del marido, que los hijos puedan cobrar de la que tuvo de su madre después de su muerte, agregado a la parte de la herencia que ellos tienen por parte de su padre. Y esto obviamente era parte. Pero el Rambam dice que esto no era universalmente aceptado. La halajá número 8 y la última de hoy. Aquí tenemos unas 25, no, mucho más, perdón, unas 30 y algo de alajot que tenemos que ir despacio para poder entenderlas. En total, 31 alajot. Vamos a la octava. Varna Hagub Espola Mekomoche y Adanu, dicen todas las comunidades judías de las que conozco, Mesheshamanu Shim'am, y de las que hemos oído informes y comentarios, Sheichsebu Ketubá, que se han convertido en costumbre escribir en la Ketubá, Ben Mimekarke'e, Ben Mimitalte. Se escribe entonces de la Ketubá que las obligaciones sean vinculantes tanto en la propiedad territorial, Mekarke'in, tierras, como para la propiedad mueble en la finca, quiere decir Ben Mitalteli, los bienes también muebles. Entonces dice Rambam, Bedabar Zeti Kun Gadol esta adición ha sido una gran corrección y una gran ventaja. Y todo esto, dice Rambam, Be'anashim Nebonim y ninguno, fue ordenado por hombres muy eruditos, de gran estatura, no física, sino moral. Sharei Zet Tenai Shebemamon, porque es una estipulación monetaria. Benitzeta almaná gobamina mital telim, de manera tal que una viuda tiene derecho a cobrar el dinero que se le debe de los bienes muebles en el patrimonio de su marido, bitanai ze lo betakanata jaronim, en virtud de esta estipulación y no en virtud del mandato de los sabios posteriores. Quiere decir, una persona tiene licencia para vincular su patrimonio a una obligación particular, aunque no estaría obligada a pagarla por ley. Una vez que asume el compromiso, su patrimonio queda sujeto a él. Es lo que sostiene el Rambam. Por lo tanto, volvemos a decir que se escriba en la Ketubá tanto los bienes inmuebles como los bienes muebles. Entonces, eso tiene que estar allí porque se pondrá en claro que la Gebiá, que el cobro de esa que tú vas, se podrá realizar tanto de los bienes muebles o inmuebles. Dice, porque esto, dice, es un ticún muy importante, es una enmienda muy importante y personas muy inteligentes hicieron, dice, por el Sharei Zet Tenai Shebe Mamon. Dice que esto es una condición económica. Dice que si las cosas fueron escritas en forma específica, explícita y fueron acordadas, eso tiene autoridad. Dice, porque todo Tanay Mamón, toda condición económica que existe, se transforma como existente y no hay cambios. Y entonces, y esto dice, es de acuerdo a esos hombres eruditos de lo Betakanata. Cuando habla Rambam de los sabios posteriores, se está refiriendo a los Geonim. En este caso, dice Rambam, no se suele hacer de acuerdo a los Geonim, sino a de los sabios que fueron muy previsores de esta realidad. Muy bien, bueno, avanzamos un poco en este capítulo tan complejo, pero tan interesante eventualmente, y que nos permite a nosotros, bueno, conocer, aprender, sorprendernos de tanto que avanza en este momento. Muy bien, los voy a dejar tempranamente porque tengo que salir ahora a la ciudad
de Rosh Hashanah. Así que vamos a dejar nuestra presencia aquí. Que estemos muy bien. Buena semana, Besorot Tovot, y que no sepamos ya más de dolor en el seno del pueblo judío. Gracias por compartir con nosotros nuestro show. Muchas, muchas gracias. Disculpe, Shanim Rabot.